A la muerte se le toma de frente con valor y después se le invita a una copa. Edgar Allan Poe. Les damos la bienvenida a Oraculto, un podcast oscuro de historias ocultas y no tan ocultas de México y el mundo, en donde platicaremos de fantasmas, terror, misterio, fenómenos paranormales, la noche y sus criaturas. Yo soy Rodrigo García Morelos y junto con Paola Treviño Todd viajaremos a tierras embrujadas y descubriremos los secretos del terror mismo. Así es. Podríamos contarles historias en donde hasta la palabra más ligera desgarraría su alma y dejaría helada su sangre joven. Aunque claro, para todo esto, primero deben dejarnos entrar. Bienvenidos a Oraculto. Bienvenidos. Hola Pau, ¿cómo estás? Hola Rom, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Bueno, pues chicos, antes que nada queremos agradecerles a todos los nuevos suscriptores. En verdad se les agradece muchísimo por el apoyo. Y bueno, queremos comenzar mandando unos saludos para Carmen Estrada. Hola Carmen. Para Marian Orsusa. Y Munce Paranormal. ¿Qué onda? Para José Manuel Mascareñas. Y para Nina Todd. Nina Todd. Bueno, ok. Oigan, pues, hoy vamos a platicar de algo muy interesante, muy macabro, bien creepy, bien padre. Como nos gusta. Como nos gusta. Se podría decir que las personas de la época victoriana tenían una cierta fascinación por la muerte. Durante esa época, cuando había un fallecimiento en la familia, afectaba todas las facetas de esta y se acostumbraban unas prácticas de duelo muy elaboradas en donde las familias seguían al pie de la letra los rituales de la época para conmemorar a sus muertos. Cubrían espejos, cerraban cortinas, detenían relojes y hasta afectaba la decoración del hogar y la ropa que se usaría, solo por nombrar algunas. Hoy vamos a hablar del culto a la muerte en la época victoriana, específicamente de sus costumbres funerarias, de dónde salieron, por qué las practicaban y veremos si algunas de ellas aún las conservamos hoy. Pero antes de irnos directamente a las prácticas del luto, es muy importante saber este pequeño dato. La era victoriana se asocia directamente con el reinado de la reina Victoria de Inglaterra, que fue coronada en 1837 y quien reinó hasta el momento de su muerte en 1901. Es conocida no solamente por ser la segunda monarca que ha reinado durante uno de los tiempos más largos en la historia de Inglaterra, sino que también por el profundo amor que sentía hacia su esposo, el príncipe Alberto, y por sus 40 años de luto que llevó tras la muerte de este. Está cañón. Las prácticas de la reina Victoria, quien llevaba su luto de manera pública, influyó enormemente en muchas naciones que siguieron su ejemplo y creó un cambio en las costumbres funerarias y en la forma en que las familias expresaban su duelo. También durante esa época, la humanidad todavía estaba aprendiendo mucho acerca del mundo, de la vida y del más allá. Así es que la gente era muy espiritual y creía sobre todo en lo sobrenatural, por lo que tenían bastantes supersticiones en torno a la muerte. Lo cual nos lleva a esta siguiente práctica de luto victoriana, la de detener los relojes al momento de la muerte. Y la practicaban por varias razones. 1. Para permitir que el alma del recién fallecido pudiera cruzar el umbral y pudiera pasar a la próxima vida sin preocuparse del tiempo. Ok. 2. Para evitar la mala suerte, ya que se creía que si los relojes no se detenían y permitían que siguieran moviéndose, invitaba al espíritu del difunto a permanecer dentro del hogar a rondarlo sin cesar. Esa no me la sabía. Hasta ahorita que se hizo esto. Pues, no, estaba pensando, bueno, ¿y si no lo detengo? Lo que quiero es que no se vaya. Exacto. Bueno, no, que descanse, está bien. Bueno, está bien. Depende de cómo lo queramos ver, ¿no? No. Bueno, y número 3, para que los dolientes pudieran quedarse a llorar todo el tiempo que quisieran sin preocuparse por cuánto tiempo habían pasado. Y es que, en aquella época, las mujeres a menudo eran vistas como las verdaderas receptoras de sufrimiento, y durante el duelo era una de las pocas ocasiones en que las mujeres podían expresar sus emociones públicamente. ¿Qué tal?
Wow, ¿no? Se acabaron. Pobres. Ya pueden llorar solamente. Sí, solamente son aquí. permitidas. Antes no. Y bueno, lo de los relojes, yendo hacia eso, está interesante. Y sí, en verdad, yo no he escuchado nada de esto. Bueno, solo el primer punto, hasta que se hizo esta investigación. O sea, se me hace Sí, yo interesante, tampoco. raro. Pero bueno, continuando con las supersticiones, también era muy común que durante el luto se cerraran las cortinas y se cubrieran los espejos con una tela o un paño negro. Y en caso de no tener con qué cubrirlos, se giraban hacia la pared. Sí. Esta práctica duraba hasta después del entierro y lo hacían para que el espíritu y la imagen del difunto no quedara atrapada en ellos. ¿Te acuerdas que habíamos platicado de las supersticiones del espejo y creían que el alma estaba atorada padre. ahí? Y hay muchísimas películas inspiradas en este ¿Cómo tópico. se llama esa? Que nos encanta. Espérate, me quiere llegar a la cabeza. Oculus. Oculus, Sí, ¿no? Oculus, Algo Oculus. así. Ok, bueno. Ese fue un paréntesis. Si Muy no han visto buena. Oculus, Bueno, véanla. La vimos hace mucho, pero estaba muy buena según nosotros. Bueno, incluso se pensaba que la persona que se viera reflejada en un espejo dentro de una casa donde había muerto alguien recientemente sería el siguiente en morir. Así mejor. Pues sí, mejor lo si nos cubres volteamos. Creían tanto en las supersticiones que incluso sacaban al difunto de la casa con los pies por delante para evitar que el espíritu del fallecido mirara hacia adentro, hacia el interior de la casa e hiciera señas a otro miembro de la familia para que lo siguiera al otro mundo. Tu madre, imagínate. Sí, así, sal y observa para afuera. Ajá, güey, no me estás viendo. Bueno, aquí va otra costumbre funeraria. En esa época era tanto el miedo a ser enterrado vivo que los victorianos establecieron algunas medidas de seguridad para combatir el entierro prematuro, e incluso a los ladrones de tumbas. Algunas familias enterraban a su ser querido con una cuerda amarrada a la mano, que a su vez se ataba a una campana que estaba localizada en la superficie fuera de la tumba. Si el muerto se despertaba, el más mínimo movimiento haría que sonara la campana, lo que avisaría a la persona que se quedaba a vigilar que la persona del ataúd estaba viva. Y, regresando a películas, en la de The Nun, hicieron esta alusión a Cuando suenan todas las a esta campanas al mismo práctica, tiempo, sí. ¿no? Y creo que de hecho en alguna de... Bueno, no voy a hacer spoiler. Bueno, sí voy a hacer spoiler. Estaba viva adentro, pero bueno. Spoiler. Ok. Spoiler alert. Los victorianos estaban acostumbrados a la muerte. Durante esa época, la tasa de mortalidad en niños era muy alta e incluso, si sobrevivían a la infancia, muchos adultos no vivían mucho más allá de los 50 años. La muerte era segura y la gente apreciaba un servicio funerario elaborado. Debido a esto, muchas familias ahorraron durante años para pagar un servicio funerario. Incluso las mujeres frecuentemente confeccionaban sus propios sudarios y los incluían en su ajuar nupcial. La muerte era un evento público y reconocido, y las respuestas a la muerte estaban a la vanguardia de las costumbres sociales de la época. ¿Por qué no? ¿Por qué no ahora? Lo que nos lleva a este otro punto, la ropa de luto. Son preciosas las ropas de luto. Bueno, la ropa de luto era muy importante ya que se consideraba una expresión externa de los sentimientos internos de una persona. Y las reglas sobre quién vestía qué, cuándo, cómo y durante cuánto tiempo eran tan complicadas que hasta se describían en revistas populares o en manuales domésticos como The Queen o Castles, los dos muy populares entre las amas de casa victorianas. Ahí se podía leer al pie de la letra las instrucciones sobre la etiqueta apropiada para el duelo, y las reglas sociales eran especialmente específicas para las mujeres, porque no era lo mismo si se te había muerto tu esposo que tu primo segundo, y por lo tanto el tipo de ropa que se usaba y el tiempo designado al luto tampoco podía ser lo mismo. En el luto profundo, tenían una cosa que se llamaba luto profundo, la ropa de las mujeres era de color negro intenso, sin ningún tipo de reflejos, que a menudo era adornado con crepé negro y se usaba joyería mínima, o hasta sin ella. Las viudas, por ejemplo, debían usar un velo de llanto o una gorra de viuda hecha de seda negra. Después de un tiempo específico, la mujer pasaba del luto profundo a un medio luto, en donde ya se permitían colores como el gris y el lavanda claro, con una ornamentación mínima. La gente de la época victoriana hasta tenía designado el tiempo del luto. O sea, está cañón. Está muy raro. Pero dependía de la relación que hayas tenido con el difunto. Por ejemplo, las viudas llevaban luto completo durante 2 años. Y como los demás seguramente sufrían menos, los niños que estaban de luto por sus padres o viceversa llevaban luto por solamente 1 año. Si se morían los abuelos o los hermanos, eran 6 meses.
Para las tías y los tíos, 2 meses. Para los tíos abuelos, 6 semanas. Para los primos hermanos, 4 semanas y así. Cada uno era diferente. Eso también no me lo sabía. Está cañón. O sea que a tus abuelos solo le pueden llorar 6 meses. Después de eso, ya. Despabilate. Con los niños, por ejemplo, no se esperaba que ellos usaran ningún tipo de ropa de luto. Y los hombres simplemente usaban trajes oscuros con guantes negros, cintas para sombreros y corbatas. Dentro de las familias ricas, hasta el personal de servicio utilizaba ropa de luto. Pero dentro de la ropa de luto viene otro punto muy importante que llegó a ser muy popular en la época victoriana. Este es otro detalle macabro y curioso de esa época, la joyería funeraria. Y aunque a una mujer no se le permitía usar joyas aparte de las piedras preciosas de color negro durante el duelo profundo, a menudo usaban un recuerdo de joyería después. La joyería de luto llevaba incrustada alguna parte del ser querido que les recordaba el dolor de su pérdida. Eran objetos hechos con el cabello del difunto, algún hueso, un diente o cualquier otra parte del cuerpo que adornaban relojes, broches, pulseras y prendedores, y que nos recuerdan el famoso tempus fugit. El tiempo vuela, el tiempo se fuga, recordatorio de nuestra efímera existencia. Se sabía, por ejemplo, que la reina Victoria usaba un relicario que contenía una imagen del príncipe Alberto y un mechón de su cabello. Está mal. Uy, no. Y también esto ha sido utilizado en películas y series. De hecho, vimos hace poquito la del Toro, de Cabinet of Curiosities, donde sale una pieza, ¿no? Que tenía cabello humano y todo este rollo. Está muy bueno. Ese episodio, hay otros medio raros, pero ese estaba interesante. Está muy bueno. Y también se me hizo muy interesante, que es también algo como lo que comentábamos de lo de Wednesday en algún momento, ¿no? Que el representar lo que quieres decir con ropa te evita las palabras. Y en aquel entonces estaba interesante voltear a ver a alguien y decir, ¿sabes qué? Mira, esta persona pues está de luto por esto y esto, sin tener que decirle más, ¿no? Entonces no se van a acercar y el pésame ya van a saber, oye, disculpa, o siento la muerte de tu marido o alguna cosa por el Exactamente, si estilo. estaban muy, muy en boga, ya sabían qué onda, ya sabían que la del velo era la viuda, o que ya estaba en el medio luto cuando ya esa misma persona se empezaba a poner grisecito. Es como, wow, ya y pasó nosotros tanto. Estamos en luto profundo, me imagino. Nosotros estamos en felicidad profunda, vestidos de negro casi todo el tiempo. Yes. Bueno, para tu recordatorio estaban las fotografías post-mortem o las fotografías tomadas después de la muerte. Esas siempre me han dado... A mí también me han dado. Un poco de ñañaras. Retratos de muertos que incansablemente recuerdan la famosa frase Memento Mori. Recuerda que morirás. Frase que no deja olvidar que nuestra estancia en este mundo es corta. No se olvida de todos modos, no tienen que recordárnoslo, pero bueno. No, pero la idea era recordar a los muertos como fueron en los últimos momentos de su vida. Y en la fotografía se colocaban de pie o sentados y con los ojos abiertos para dar la apariencia de que estaban aún vivos. No manches. Eso está súper tétrico. Originalmente, tener un retrato de duelo adecuado estaba reservado para la clase media alta, ya que requería de un compromiso financiero para tomar una fotografía. Sí, bueno. Hay que recordar que la primera fotografía se tomó en 1826 y que tardó casi 8 horas en tiempo de exposición. No es como ahorita que ya sabes el teléfono. No, ya. Estamos muy mal acostumbrados ahorita ya. Para la clase rica, el periodo de luto era un tiempo socialmente aceptado para una demostración de riqueza y rango. Pero con la llegada de los daguerrotipos en 1839, la práctica pudo generalizarse. Esta forma de fotografía era mucho más rentable. Y aunque requería que el sujeto se quedara muy quieto, era un paso lógico para los victorianos usar esta forma de retratos para los muertos. Porque eso de quedarse quietos, pues ya no sería problema. Pues no. Cuando moría un niño, las familias tomaban fotos de sus hijos, ya que era poco probable que tuvieran una fotografía de ese niño antes. La neta, porque sí. No había fotografías, ¿no? Y eran carísimas. Y se les tomaba en la cama para que parecieran que estuvieran dormiditos. Pobrecitos. Imagínate la única forma de recordar a tu hijo, la única fotografía que pudiste llegar a tener, y es de él muerto en la cama. Y eso es cuando no los pintan. Hay unas veces que les pintaban los ojos para que parecieran. Uy. O si no se les podían abrir bien, se los pintaban. Y entonces de lejos, anyway, en la foto se veía rarísimo. Pues como sea, están muertos, ¿no? Está cañón. Bueno, y de cualquier forma acostumbraban a retocar fotos, ¿no? Bueno. Está, por ejemplo, la fotografía de la madre oculta. Un género muy común en la que se fotografiaba a los niños pequeños con su madre presente, pero oculta en la fotografía.
y surgió de la necesidad de mantener quietos a los niños mientras se tomaba la fotografía debido a los largos tiempos de exposición de las primeras cámaras. Sí, ¿sí han visto esas fotografías? Así, con la manita ahí sale. No, se ponen así también como se cubren completas. Uy. Hay unas donde tiene la manita salida que dices tú y otras donde se cubren completas así y además se ve como un fantasma oscuro atrás agarrando al niño así. Bueno, pues eso era para antes las de que pesadillas estuvieran... de los bebés. Sí, son eso las era noches. antes, o sea, lo de la madre oculta antes de que estuvieran muertos los niños. Pues, O sea, eran para los niños vivos, pues. bueno, rarito, anyway. A medida que la era avanzaba, se hizo más común que los niños fueran fotografiados con sus padres en duelo. Y se le indicaba al fotógrafo que diera la impresión de que el difunto todavía estaba vivo. No, eso no. Qué feo. Para los adultos que habían fallecido, los retratos de duelo también implicaba hacerlos parecer más vivos de lo posible, o que estuvieran, pues, de hecho, vivos, ¿no? Los retratos eran tan realistas que en ocasiones hasta resulta difícil saber quién está muerto y quién no en la fotografía. Sí. Es lo que decías, no mames. Sí, hay fotos que a veces dices, esto es una... ¿Y quién es quién? ¿Cuál es el muerto, no? ¿Cuál es el muerto? Puta, Qué toma. feo. Bueno. Hacer que una persona pareciera estar de pie o sentada junto a su familia ayudó a la noción de recordar a una persona, en lugar de simplemente llorarla. Y el retrato de luto sería la única oportunidad de tener un retrato familiar completo, aunque fuera con el cadáver del miembro de la familia que había fallecido recientemente. Pues sí, o sea, bueno, sí, ok, entiendo. En esa época, pues, sí iba a ser la única foto que tenías de la familia entera, pero Pero no pudieron haberlo hecho antes, cuando sí estaba vivo. pues si no les alcanzaba y luego no quedaba de otra más que pues ya se murió. Esta es mi única oportunidad para contratar al fotógrafo, ¿no? Para la gente de la época, su casa era un símbolo público de su vida y los elementos del interior, su decoración, debía representarlos al 100%. Al encargar un retrato de luto o un daguerrotipo post-mortem, era como si dejaran su impresión duradera en sociedad. Las fotografías eran colocadas en toda la casa y permitía a los vivos llevar un recuerdo del ser querido fallecido con ellos. Sí. Uy, Si no. aún así hoy es difícil ver la foto de un familiar que ya no está contigo Y vivo. y vivo, O sea, la pues, foto de cuando estaban vivos. por eso, ¿no? Imagínate esto. No, no. Si bien muchos no temían la muerte, lo que sí temían era no ser debidamente llorados. Así que era muy común celebrar un funeral dentro de las casas y era costumbre preparar el hogar para la vigilia de la muerte, en donde el cuerpo era vigilado minuto a minuto hasta el entierro. No vaya a ser que se vaya a despertar. Y de ahí la costumbre de velar. El cuerpo del difunto se exhibía con orgullo en el salón o se dejaba en su cama para que pareciera que estaba dormido. Muchas familias organizaban velorios en sus hogares por hasta 4 días, por lo que usaban un colchón de aserrín para absorber cualquier cosa que pudiera desprender el cuerpo durante el estado de descomposición. Y los olores del mismo cuerpo se disfrazaron colocando lavanda y hierbas alrededor del cadáver. La tradición de llevar flores frescas a los funerales se remonta a una época anterior al embalsamamiento. Las flores eran una forma de enmascarar el olor del cadáver dentro de las casas. De hecho, es gracias a los victorianos que normalmente enviamos flores a las familias en duelo, así como el poner muchas flores alrededor en un funeral. Eso era para ayudarlos a que no apestara la casa de muerto. Exactamente, A porque muerto. pues se descomponía el cadáver. Y 4 días después, mientras estabas velándolo, obviamente olía mal. Pues es regresando a lo mismo, ¿no? Uno romantiza en las películas todo eso, pero no te pones a pensar en una escena de un velorio victoriano, una película, tú estás, ay, mira qué bonito está todo, el tapiz, bla, bla, bla. Pero si te pones a pensar realmente cómo estaba y cómo olía todo el rollo. Por Dios, eso lloraban con pañuelos. ¿No, verdad? puta, seguramente. Para taparse el olor. Puta. Uy, no. De igual modo, durante el tiempo de vigilia, por ejemplo, en las puertas principales de las casas era muy común poner una corona de laurel con un crespón o velo negro que le avisaba a quien pasaba por ahí que en esa casa había ocurrido una muerte. Ah, y antes que se me olvide, también durante la vigilia, de hecho, decían que hacían sonar una campana para ahuyentar a los espíritus antes del entierro. Ok, entonces dentro de las costumbres funerarias victorianas hasta ahorita llevamos las siguientes. Las fotografías post-mortem, el detener los relojes a la hora de la muerte, cubrir espejos y cerrar cortinas, poner una corona de laurel en la puerta, los velorios dentro de las casas, la joyería tétricamente funeraria, la ropa de luto especial,
los cuerpos dentro de los ataúdes amarrados a una campana por el miedo a ser enterrados vivos, y el poner o llevar flores a un funeral. Pero lo que también les podemos agradecer a esas personas es que en esa época se empezaron a usar los majestuosos monumentos dentro de los cementerios. Eso es hermoso. Esos cementerios que tanto platicamos que nos gustan son de esa época. Uh-huh. De hecho, ¿no? Me encanta, sí. Las tumbas, que antes eran simples, se volvieron mucho más elaboradas y podían incluir urnas, coronas, columnas o figuras talladas, incluso algunas tan grandes casi como si tuvieran o fueran un mausoleo privado. Hoy en día es común que evitemos hablar o incluso pensar en la muerte, pero lo cierto es que sí podríamos aprenderles algo a las personas de antes. Los victorianos no se centraban en la muerte, pero sí la aceptaban como una realidad y planeaban con anticipación para ella. Sabían que era segura. Pues sí, digo, muy cierto, y es una forma de pensar completamente diferente a lo de hoy, pero... A mí se me hace todo este rollo pues algo irónico, un poco irónico, porque pues imagínense compartir, o sea, por ejemplo, regresemos un poquito a la escena de las fotografías post-mortem. Lo que tienes que aguantar, pensar mentalmente, ¿no? Para tener a la persona que quisiste, a tu familiar o lo que sea, sentado junto a ti o parado, luciendo como si estuviera vivo, pero obviamente yendo hacia atrás, con olores y todo lo que conlleva el saber que esa persona está fallecida, no está muerto. Entonces pasan todo eso para poder tomar una fotografía en la cual lo hacen parecer que está vivo, para que cuando tú ves la fotografía lo recuerdes como cuando él estaba vivo, aunque suene redundante. Pero lo que se me hace irónico es, en realidad, y esa es una pregunta para ustedes y para ti. Ajá. Si tú vieras esa fotografía después de haberla tomado, ¿vas a realmente a ver a esa persona como cuando estaba vivo y así lo vas a recordar? ¿O te va a hacer recordar el momento que estuviste, para mí sería traumático, el momento que estuviste sentado en ese lugar tomándote la foto con un cadáver? O sea, yo no sé si la veo y, ay, güey, o sea, te trauma, ¿no? Y si de repente empezaron a involucrar, pues, niños en esas fotos, imagínate el trauma del niño sabiendo que está un bulto muerto ahí, ¿no? O sea, pues tu papá muerto sentado ahí con una fotografía. Entonces... Lo peor del caso es que con los ojos abiertos, eso es lo que todavía saca más de onda. No mames. Entonces, ¿ustedes hubieran participado en eso? ¿Ustedes hubieran organizado esas fotografías? ¿O lo harían el día de hoy? ¿Se tomarían algo así para recordar a sus difuntos? Yo en esa época sí. Era lo único que tenías. Hoy estamos muy acostumbrados realmente a tomar fotografías de toda la gente que queremos y con nuestros seres queridos y de cosas que hacemos, pero antes era la única oportunidad que tenías. Y como decíamos, las fotografías eran muy caras y no había forma de ni siquiera tener una antes. Entonces, sí lo hubiera hecho, aunque no estoy segura que no me hubiera causado algún tipo de evento traumático tener disque vivo a mi papá o a mi mamá o a cualquier ser querido al lado cuando realmente estaba muerto. Y bueno, ¿y qué con por ejemplo, el portar un broche o algo así con cabello o con huesos también del fallecido? ¿Lo harías? ¿Lo harían ustedes hoy? ¿Lo traerían colgado? El cabello sí, no me aventaría a tener los dientes de alguien o el hueso, un pedazo de hueso, no. El cabello sí. No sé, porque misma forma, igual. Saben que soy medio truculento. Puede haber dos formas, que pues quizá la persona que se encargó de preparar el cuerpo pues te entrega una porción de cabello, pero que si pues se acostumbraba, porque la verdad pues quizá depende de la familia y de la persona, ¿no? Pero quizá dices, bueno, yo quiero ir a cortarle el cabello o quedarme con lo que necesites de esa persona. Un memento. Pues igual, ¿no? Cada vez que ves el broche o lo que sea, es recordar cómo lo cortaste del cadáver. Ay, no manches. No sé, digo, puede ser que no y nada más te acuerdas de las cosas felices, pero yo sí me acordaría, yo en especial me acordaría de cuando se lo corté el cadáver, ¿no? Es traumante. Yo no sé, pero a lo mejor sí. Ay, no sé, ver esa fotografía de el cadáver, porque ya no es tu persona, ya no es tu ser querido, probablemente, o sea, ya es un recipiente vacío, ¿no? Ya quién sabe, honestamente, si es alguien más, algo más. O sea, hoy por hoy, por ejemplo, acostumbramos a poner en los funerales fotos de nuestros seres queridos
de cómo eran cuando estaban vivos, para recordarlos así. Claro. Y no acostumbramos mucho, no sé si ustedes lo hagan, me imagino que sí ha de haber gente que lo hace, quizá de tomarle foto a su muerto. Pero platicaba con mi mamá hace poco y si le pregunté, oye, ¿tomaste foto de tu mamá cuando falleció? ¿O de tu papá? Y me dijo, no. De todos modos, esa imagen jamás se me olvidó. No necesito tomar fotografía, ¿no? Realmente. Ay, güey. Yo siento que, pues sí, no es como, ay, se murió Chuchito y le tomo la foto. No quisiera tomarle la foto yo tampoco. Prefiero pensar que lo voy a recordar o la voy a recordar como cuando estaban en vida. Pero yo no sé, ¿ustedes sí tienen esa costumbre? ¿Ustedes le toman fotos a sus muertos? Fíjate que No sé. a mí se me hace, yo hubiera preferido no, o sea, sí, definitivamente no tomarla, aunque como dice Tomás, a mí me dice algo chistoso. Cuando mi papá falleció, la imagen que tengo de mi papá es la última vez que lo vi. Claro. Eso fue lo último, literalmente, y fue literalmente unos días antes de su fallecimiento. Entonces fue así, o sea, si pienso en él, lo primero que me llega es eso. Y después me empiezo a acordar de las cosas buenas, pero la imagen no me la puedo quitar de la cabeza. Pero nunca lo viste muerto. No, pero Y en el por eso- hospital sí. Sí. Pero no creo que hubiera alguien olvidado esa imagen. No, hombre. Por eso, No, güey. No. no, una cosa es lo que te puedes acordar y otra cosa es ya de plano tomarle foto para que quede ahí. No. No sé. Bueno. Ya me quedé así. Sí, no era ponerlos tristes ni mucho menos, pero sí contéstenos, por favor, si ustedes acostumbran tomarle foto a sus muertos o le tomarían fotos a sus muertos O lo hubieran hecho, hubieran o participado. lo hubieran hecho en ese momento o a lo mejor quieren ponerse un prendedor o un broche con alguna parte de su muerto. Pero en fin. Bueno, Pues bueno, para cerrar, ojalá hayan disfrutado muchísimo de este episodio. Por favor, suscríbanse al canal de YouTube y denle a la clic a la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de ninguno de los videos. A mí me encuentran como Nosferatrom en todas las redes sociales y a mí como Noctámbula, con una H al final, también en todas las redes sociales. Recuerden que pueden encontrarnos como Oraculto en todas las redes sociales y que nos pueden ver por YouTube o escuchar en su app para podcast favorita. Gracias por vernos, por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Si tienen algún tema que quieran que platiquemos, por favor, déjenoslo saber también en los comentarios. Y ahora sí, bye. bye. Cuídense mucho.